Durante mucho tiempo ha existido un problema relacionado a la violencia de género contra las mujeres, ya que existen varios casos donde las autoridades no toman ninguna acción, o si es que lo hacen, estas toman cartas en el asunto de manera deficiente, ya que no indagan muy bien en los casos que se presentan. Un claro ejemplo está en el departamento de Ica, donde se dio a conocer varios casos de violencia contra la mujer y desapariciones continuas de adolescentes, donde las víctimas eran las supuestas culpables, ya que terminaban siendo llevadas a carceletas por falta de información por parte de las autoridades responsables en el caso. Teniendo estos hechos en cuenta, podemos notar que las autoridades van en contra de los derechos humanos y principios éticos, como podrían ser la honestidad, respeto, justicia y libertad, siendo estos últimos los más importantes para este caso, donde no se le respeta a la víctima que acude a estos centros en busca de ayuda. Por ello nos surge la siguiente pregunta. ¿Consideras que hay falta de ética por parte de las autoridades en temas de violencia de género? Para responder esta controversia se tuvo en cuenta la actitud que presentan las autoridades y las mujeres acusadas que se mencionan en el caso, ya sea la irresponsabilidad por no informarse de manera correcta antes de tomar una acción por parte de las autoridades de Ica en contra de una posible víctima que acude hacia ellos por ayuda, o la falta de justicia, ya que se mencionan múltiples casos sin resolver contra los presuntos agresores, además de las desapariciones continuas que aumentaron en los últimos 2 años, que no tienen respuesta alguna, siendo estas acciones una falta de responsabilidad con las familias de las víctimas. Consideramos que las autoridades no muestran ética ante ellas. En primer lugar, desde un punto de vista moral, llevar a las mujeres a la carceleta por el solo hecho de defenderse es un acto injusto e inmoral, ya que la violencia como la discriminación de género son problemas graves que deben ser abordados de manera efectiva. Por otro lado, como sociedad tenemos la responsabilidad moral de garantizar que se respeten los derechos humanos y se proteja la dignidad de todas las personas. Por lo tanto, las mujeres tienen el derecho fundamental a defenderse cuando se ven afectadas por la violencia. Además, las autoridades tienen la responsabilidad de proteger a las personas de la discriminación así como la violencia. Asimismo, garantizar que se respeten los derechos humanos tal como lo menciona Fernando Savater. La libertad y la igualdad de las mujeres no son o no deberían ser favores que se les conceden, sino derechos inalienables que deben ser respetados por todos y en todas partes. Desde un punto de vista de Adele Cortina, ha señalado que la discriminación y la violencia contra las mujeres son una grave injusticia y una violación de los derechos humanos. En este sentido, ha destacado la necesidad de promover una cultura de respeto y de igualdad de género que permita a las mujeres vivir sin miedo. Ningún país puede salir de la crisis si las conductas tan inmorales de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad. Adele Cortina, 2013. En segundo lugar, antes de imponer una sanción, como es la imposición de la carceleta, debe existir una rigurosa investigación y un correcto proceso, por lo que la Fiscalía debió estar en el deber de investigar el porqué del actuar de dichas mujeres. Ahora bien, se puede inferir que las mujeres actuaron en defensa propia, y esto está en nuestro marco legal. La Constitución habla de que toda persona tiene derecho a una defensa legítima. El gran abogado penalista Zaffaroni habla de que la legítima defensa es una causa de justificación que le asista a toda persona que se encuentra frente a una agresión ilegítima. En ese sentido, podemos decir que aquellas agresiones presentadas de las mujeres a sus agresores es justificado, y que en el proceso para manifestar la sanción se debió tener en cuenta lo manifestado en el Código Penal, precisamente en el artículo 20, inciso 3, que dice que está exento de responsabilidad penal aquel que obra en defensa de bienes jurídicos propios. En este caso, el bien jurídico vendría a ser la vida. Es entonces que desestimamos totalmente el actuar de las autoridades, y en especial de la Fiscalía, y que esto no debe ser tomado en ejemplo para las demás autoridades. En tercer lugar tenemos el maltrato hacia las mujeres, el cual, como insultarlas, agredirlas, muchas veces llegar a su muerte, es una forma más inhumana que se da en el país, ya que las mujeres sufren una estadística alta de las cuales no están protegidas y están expuestas a que cualquiera puede hacerle acoso sexual o muchas veces abusar de ellas. En el Perú hay varios casos
Aún así hay varios derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida sin violencia o el derecho a la vida, o muchas veces la integridad física y psíquica y social, o la seguridad personal, así como la igualdad de derechos. Pero aún así no se llega a respetar en el Perú y hay un índice elevado, el cual se puede ver reflejado en el día a día y visto cada mañana por el periódico o por las redes sociales o muchas veces por los noticieros que publican. A pesar de que hay una ley que proteja, en el Código Penal proteja a las mujeres en el 30068, que fue modificada en el 2013, pero aún así se sufre violencia, en violencia doméstica, en corrupción o acoso sexual, y muchas veces el abuso de poder y la discriminación del día a día. Eh, pero más aún se ve que el maltrato hacia las mujeres en el país no se sabe controlar, empezando desde los problemas que hay cada día, pero aún así se trata de entender que en el Perú se puede vivir sin violencia. Gracias. Para terminar, la posición de esta controversia es que estamos en contra de este tipo de maltratos a las mujeres de Ica, ya que como se puede apreciar en toda nuestra exposición, existió un abuso de poder por parte de la policía y más que todo de la fiscalía, porque gracias a ellos las obligaron a exponerlas en la carceleta, así violando sus derechos humanos y a la vida, privándoles de su libertad e integridad de estas mujeres violentadas. Ahora bien, nosotros como seres humanos debemos dar conciencia y reflexión de estas faltas que no deberían existir en nuestro país, donde se dice respetar los derechos humanos, para así poder hacer respetar los derechos a la igualdad. Ahora, haciendo alusión a todo esto, podemos mencionar que hay una falta de ética y moral en todo el sistema de justicia. Por último, proponemos que se haga más presente el respeto al derecho y a la igualdad, para que sea más objetiva y justa en los poderes del Estado, más que todo, y así no exista ese tipo de injusticias para que al juzgar la violencia contra la mujer, las autoridades busquen la ética en sus acciones. Muchas gracias.